todo nuestro partido. Y lo tengo que decir así, porque si necesitamos ir a la representación de nuestro pueblo a través de una curul, necesitamos sumar. Aquí no podemos dividir, no podemos restar, hay que sumar. Y nuestro partido, a través de esta candidatura, ha abierto las puertas y ha dicho, todos aquellos que no siendo del partido pueden venir. Y por eso estamos trabajando en toda la provincia. La estructura política que tenemos como partido nos permite inclusive llegar a los sitios donde no puede estar el candidato. En lo particular estamos recorriendo todos los cantones. Hemos estado en San Lorenzo, hemos estado en Eloy Alfaro, hemos estado en Quinindé, hemos recorrido casi todos los cantones. Y en ese marco es que nosotros le decimos a nuestro pueblo que sigan creyendo en nuestra propuesta. Las propuestas que tenemos son propuestas que van en beneficio de nuestro pueblo. Tony, ¿cuál es el sentir en ese momento cuando llega usted a hacer la propuesta? Porque recordará usted de que simplemente hay un 2% de la aceptación actualmente en la Asamblea. Sí, mire, nosotros hemos dicho que el 98% de los ecuatorianos no creen en la actual Asamblea. Y el 60% de los asambleístas actuales tienen problemas con la justicia. Inclusive unos están presos. Ayer acabaron de sentenciar a uno ya como con 4 años y más de cárcel. Entonces ese 60% hay, podríamos decirlo así, hasta sinvergüenza, son algunos que están pidiendo reelección, quieren reelección, cuando reciben el rechazo de los ecuatorianos. Y nosotros hemos dicho, primero pongamos en una balanza qué han hecho nuestros actuales asambleístas. Porque una cosa es legislar y fiscalizar. Sí se puede hacer una gestión de ayudar a que no se vote a un grupo de trabajadores o de coadyuvar para de que un gremio u otro gremio consiga la audiencia con X y ministro o cualquier autoridad. Ese es apoyo adicional. Ese es un apoyo que nada tiene que ver con el papel al cual somos electos. Entonces necesitamos preguntarnos, a ver, ¿dónde están los proyectos de ley que han sido presentados y aprobados? O por lo menos presentados. La fiscalización también que no se ha hecho desde hace mucho tiempo. Ese es el otro aspecto, porque son dos aspectos. La fiscalización. Miren, Esmeraldas, siguen existiendo los problemas de fondo, porque hay obras paralizadas. Solo una muestra de los 130 millones siendo concejal. Allí en esa época se entregaron a las 3 compañías los contratos de aproximadamente daban casi 34 a 35 millones de dólares. Solo un nombre le doy, una tal empresa Coande. Mire, ¿qué pasa con esa empresa? Las calles totalmente destrozadas. Y dejó abandonados ya los trabajos. Los medidores que tenían que colocarse, inclusive hasta nos ven como bobos. Ahí han puesto los medidores sin empatar, sin conexión, todo botado, abandonado, se ha ido. Y son hasta audaz queriendo inclusive enjuiciar al municipio. Entonces, a ver, ¿dónde hay un asambleísta? Ahí se debió fiscalizar. Que fiscalice, pues. Son fondos públicos. Fondos públicos, usted lo ha dicho, Fabricio. Y como eso, hay otras obras. Mire, acaban al presidente de Perú. El día de ayer, la asamblea acaba de destituirlo porque lo acusan del término que le dan incapacidad moral. Porque cuando fue gobernador, recibió coima, soborno. Mire, cuando fue gobernador y ahora en la función de presidente lo acaban de destituir por eso. ¿Cuántas obras no están allí? E inclusive elefantes blancos están botados. Mire, el municipio de Esmeralda acaba de recuperar ahora donde va a funcionar, donde antes estaba el Banco del Pacífico. Ahí hubo una inversión del Estado. El registro civil, sí, dicen el terremoto. Hay que ver bien, pues la fiscalización tenía que determinar si ese edificio fue construido antisísmico. Pero son inversiones. Allí está, como siempre digo, la primera parte de la regeneración del balneario de Las Palmas. Más de 55 millones de dólares.
son temas para fiscalización, pero ¿quién dice nada? Absolutamente nada. En ese marco es que nosotros planteamos nuestra propuesta. Nosotros tenemos ejes como el de educación, tanto en la educación normal como en la educación superior. En la educación normal nosotros estamos planteando, miren, en el campo el analfabetismo sigue creciendo. ¿Y por qué sigue creciendo el analfabetismo? Porque han sido cerradas las escuelitas unidocentes y pluridocentes. Exacto. ¿Por qué? Reemplazadas por las famosas llamadas escuelas del Millennium, donde el estudiante que estaba en su comunidad ahora tiene que trasladarse donde hay una escuela 2 horas, más de 10 kilómetros o 5 kilómetros. Bueno, entonces, ahorita no tienen eso, ¿no? Pero tienen el problema del internet, que no hay. Que ese es lo otro que se suma por la cuestión de la crisis sanitaria. No tienen internet, no tienen la tablet, no tienen el teléfono inteligente, el padre no tiene trabajo, no tiene cómo comprar. Es decir, el analfabetismo sigue creciendo en el país. Y eso es en todas las provincias. Si quieren negarlo, no, eso no lo van a poder negar. Habrá que hacer una revisión entonces en el marco legal, jurídico, de lo que significa la ley de educación. Entonces, en el marco jurídico tiene que hacer. Lo que pasa es que durante los últimos tiempos en la Asamblea no ha habido un verdadero representante del magisterio. No este sector muy descuidado, muy abandonado, 13 años. Y nosotros hemos dicho, quien habla será un representante de los maestros, como será representante de los trabajadores, de las Fuerzas Armadas y policías jubilados. Vamos a representar, mire, hasta ahora. Y no se me olvide los comunicadores sociales. ¿Por qué le digo? Por supuesto. Fueron eliminadas las partidas en salud de todos los comunicadores sociales. Entonces, ¿las universidades para qué están? En algunas instituciones han eliminado ese tipo de partidas. Y nosotros vamos a ir a una reforma a la ley. Porque se necesita asegurar el trabajo de los comunicadores sociales. Si no tiene sentido, ¿para qué como usted lo dice, exacto, ¿para qué vamos a la universidad si es que no nos van a tomar en cuenta? Las otras profesiones hacen respetar el derecho, pero a los comunicadores sociales no. Y en esto nosotros vamos a ir con fuerza a decirle desde la Asamblea, inclusive si nos toca cabildear, cabildearemos, pero necesitamos hacer respetar el derecho del pueblo ecuatoriano, y entre ellos lo que hemos mencionado. Mire, el adulto mayor, mucha gente no le para bola, y todos vamos hacia allá, pero la ley, tiene que haber una ley que se haga respetar, y si la ley existe, tenemos que hacerle ¿Será acaso fuerza. Tony esa voz en la Asamblea? Va a ser y será. Nosotros en calidad de concejal, cuando fiscalizamos y legislamos, el pueblo nos conoce. Sí, una golondrina no hace verano. Y por eso es que... Pero sí se hace escuchar. Por supuesto, después que usted aproveche la tribuna, el pueblo vamos a escuchar, y junto al pueblo tendrán que ser resueltos los problemas. Pero antes de eso, sí sería conveniente que vayamos mejor con un gran equipo de asambleístas. ¿Y por qué no decirlo? Con presidentes propios. La propuesta que plantea Yacu Pérez es interesante, y por eso es que Comunidad Popular Listas 2 nosotros la apoyamos, en el sentido, la eliminación del examen ser bachiller. Hay mucha gente que no le gusta, pero veamos en la balanza, si es que ingresan más estudiantes, más bachilleres a la universidad. No, eso es una traba. Exacto, es una traba, y eso tiene que eliminarse. Tenemos que buscar el mecanismo. Mire, no respetar el presupuesto de la educación. ¿Qué significa eso? Retroceder. Bajarle el sueldo al maestro. Cuando en 13 años no lo han revisado. Mire, antes se hablaba del escalafón. No, ahorita ya no hay escalafón. Ya no existe el escalafón. El maestro ni siquiera sabe si le van o no a subir su sueldo. Está metido en un congelador más de 14 años. ¿Quién habla por eso? Maestros jubilados que han muerto y no han recibido el incentivo jubilar. Entonces necesitamos de alguien, y ahí vamos, Mary Zamora, una maestra, pues, presidenta de la UNE Nacional, Jorge Escala, que también están por Guayaquil y la otra por Manabí, sumado a Tony Quiñones y a Giovanni Atarihuana, haremos una bancada, compañeros maestros, que por sus derechos vamos a pelear, y no solo por los maestros, ya lo dijimos. Mire, a los policías, a la tropa de la policía, da pena, pues, el maltrato, cómo los determinan, y mucho más si se trata de un policía negrito, el polígrafo. Y ese polígrafo ha conllevado a que muchos sean botados de sus puestos de trabajo. Y allí
nosotros hemos dicho, ese polígrafo tiene que desaparecer. Esa es una amenaza, pues. Y solo se hizo en Esmeralda, nada En más. Esmeralda, no en ningún otro lado. Y ahí yo conozco 2 policías, son mujeres que se lloran, porque según el polígrafo detectó que ellas estaban dizque, en bandas o tenían algo que ver con la justicia, cuando un expediente, una hoja limpia, y para reingresar, muchos obstáculos hasta ahora pueden reingresar. Entonces necesitamos desde la Asamblea trabajar también, velar por los intereses de estos policías y como de las Fuerzas Armadas. Tony, es decir, usted no va a hacer nada que no esté apartado de la ley. Legislar y fiscalizar, hay que hacerlo porque no se lo ha hecho. Y ese es el papel y lo vamos a hacer con fuerza. Nosotros no tenemos miedo, no tenemos temor. E insisto, mire, pueden regalar lo que sea, aquellos aspirantes, pero si no tienen en mente qué es lo que van a hacer, no harán absolutamente nadie. Mire, yo tengo que decirlo con nombre y apellido. La señora Rina Campaín está por fenecer en el 2021 su periodo como asambleísta. Quiere ir a la reelección. ¿Qué pasó con la famosa ley humanitaria que aprobaron? ¿Por qué votó a favor de esa ley? Cuando esa ley es la que está despidiendo a los trabajadores. El señor Boris Estupiñán está también a la reelección, y ya no por el Partido Social Cristiano. Cuando votó a favor de la ley de apoyo humanitario, era del Partido Social Cristiano. Ahora va a la reelección por otro partido. La pregunta es, ¿esta gente quiere a los obreros, a los trabajadores, cuando sus conquistas se la han hecho retroceder? Están despidiendo a los trabajadores porque esa ley le da potestad al patrono. Ese tipo de asambleístas no queremos. Necesitamos asambleístas que vayan a defender los derechos de los trabajadores. Y con los compañeros que he mencionado, con Giovanni, con Jorge Escala, con Mary Zamora, Nelson, y se nos escape el apellido del compañero, tenemos listo un proyecto de ley, una reforma para que esa ley humanitaria sea reformada o desaparezca. Las conquistas no son... es decir, el equipo está trabajando ya. Estamos trabajando en eso. Hay que revisar para poner en funcionamiento, en marcha este país, la cuestión económica. Así es, mira, porque hay leyes que están allí, pero no hay quien diga, bueno, esa ley hay que hacerla respetar, hay que ponérsela en ejecútese. En ese sentido es que nosotros llamamos a nuestro pueblo a pesar bien en esta balanza. Nosotros no somos improvisados, hay muchos, no somos moneditas de oro para caerle bien a todo mundo, pero lo cierto es que nuestra experiencia, nuestra lucha diaria, permanente, a nosotros no solo no nos ven en momentos de campaña, a nosotros nos ven todo el tiempo luchando a favor de nuestro pueblo, y cuando nuestro pueblo está siempre de necesidad de que se le respeten sus derechos, ahí encuentran a los luchadores populares de Unidad Popular. En ese marco es que nos encuentran y nos encontrarán desde la Asamblea Nacional.